El conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua agita las aguas en Centroamérica. Los conflictos de límites no son nuevos en América Latina, pero en los últimos años, la consolidación de nuevos foros y organizaciones regionales muy activos y la prevalencia de los discursos de unidad han logrado disminuir a un nivel ínfimo este tipo de litigios que, cuando surgen, son encauzados mediante el diálogo o mecanismos arbitrales adoptados de común acuerdo. Sin embargo, aún subsisten viejas disputas fronterizas que vienen de la época en que los contornos nacionales terminaron de confirmarse entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El actual diferendo entre Nicaragua y Costa Rica por el territorio del río San Juan es parte de esa herencia irresuelta, pero a la vez se ha convertido en otro escenario más en el que se confrontan proyectos políticos contrapuestos y se pelea por valiosos recursos naturales. Pero al mismo tiempo, la disputa funciona para ambos países en conflictos en sincronía con sus propias necesidades domésticas, con poblaciones que se galvanizan en torno al resurgir de nacionalismos que sirven para producir sentimientos de unidad en sociedades con otros problemas irresueltos. La crisis se inició a raíz de una denuncia de Costa Rica por el ingreso de tropas de Nicaragua a una zona que considera parte de su territorio, donde corre el río San Juan, parte de la frontera entre ambas naciones. Una denuncia que Managua ha negado, aduciendo que solo realiza tareas de dragado en el lugar y en una zona que le pertenece. Pero lo cierto es que se trata de un espacio que ambos reclaman como propio. San José decidió recurrir a la Organización de Estados Americanos, donde se intenta desactivar el conflicto pese a que Managua fue tajante al afirmar que no reconoce la jurisdicción de la OEA en el diferendo y amenazó con retirarse del organismo. No es lo mejor para este foro que viene en baja desde que UNASUR se convirtió en el real espacio de debates del hemisferio. En realidad, Costa Rica ya presentó además un recurso ante la Corte Internacional de La Haya por supuestos daños ambientales y violación de soberanía. Y en ese tribunal, los plazos son muy largos. Ante la Corte, Costa Rica inició una demanda contra Nicaragua y solicitó medidas cautelares para que ese tribunal ordene el cese de la construcción de un canal en suelo costarricense que a muy corto plazo magnificará el impacto en su territorio y en su ambiente. Costa Rica reitera que debe cesar toda acción que conduzca a un hecho consumado y permanente. Nicaragua, en este sentido, ya cuenta con un fallo de la Corte de La Haya de 2009 que reconoce la soberanía de Managua sobre el río San Juan. La Corte Internacional de Justicia reconoció el sumo imperio de Nicaragua sobre el río San Juan y reconoció a Costa Rica el derecho de navegación con fines de comercio, pero no la libre circulación de policías, aún a los efectos de intercambio de personal de la policía en los puestos fronterizos a lo largo de la ribera del río, incluidas las armas de servicios y municiones. Reconoció el derecho de Nicaragua de regular la navegación en el río San Juan en la parte donde la navegación es común. Pero ya se alzaron numerosas voces anunciando la posibilidad, incluso, de un conflicto bélico entre ambos países. Costa Rica carece de ejército desde 1948 y acusa a Nicaragua de militarizar el diferendo con la presencia de tropas. Por eso, el gobierno costarricense de Laura Chinchilla consideró como un triunfo de su diplomacia la resolución de la OEA aprobada por 22 de los 27 países que participaron de la Asamblea, con los votos en contra de Nicaragua y Venezuela y las abstenciones de Ecuador, Guyana y Dominica. El fallo exhorta a las partes a evitar la presencia de fuerzas armadas o de seguridad en el área donde su presencia podría generar tensión. Por su parte, el gobierno de Chinchilla exige a Managua que retire sus tropas antes del 27 de noviembre.
El río San Juan forma parte de una cuenca hidrográfica que se extiende entre los dos países y que incluye al lago de Managua y el río Colorado en Costa Rica, y los reclamos de ambas partes sobre la zona son de larga data, con laudos arbitrales que se remontan a 1858. Específicamente, la pelea se centra en el delta del río San Juan, donde se encuentra la isla fluvial Calero. Acciones recientes de las autoridades de Nicaragua han afectado gradualmente nuestra soberanía territorial y nuestros recursos naturales. Estos hechos han tenido lugar en suelo costarricense, al sur del río San Juan, en un territorio costarricense denominado Isla Calero, y específicamente en el sector de esta conocida como Finca Aragón. El gobierno de Daniel Ortega asegura que la presencia de tropas allí solo está vinculada a un dragado del curso fluvial para asegurar su navegabilidad y a su vez contraataca acusando a Costa Rica de no hacer nada para combatir a las bandas de narcotraficantes que operan en la zona. El encargado de supervisar estas obras de dragado, además, no es otro que el ex guerrillero Eden Pastora, quien participó tanto de la revolución sandinista como luego de la contra, actualmente reconciliado con Daniel Ortega y su partido e integrante de su gobierno. Todo lo que nosotros hemos hecho en Nicaragua. Lo que pasa, repito, es que ellos no reconocen el fin de Costa Rica, no reconocen los laudos. Entonces ellos aseveran que los daños o las acciones fueron hechas en Costa Rica. En ningún momento. Ahora dicen que van a la Interpol y ahora dicen que van a pedir la orden de captura de Edén a nivel internacional. Que lo hagan a nivel planetario, espacial, ni fu ni fa. Su presencia en la zona llevó a San José a pedir su captura internacional para que declare en relación al diferendo, lo cual podría agravar las tensiones si la policía costarricense intentara cumplir esa orden. Por otro lado, la crisis entre los dos países está siendo utilizada para lanzar acusaciones contra Venezuela, insinuando que Caracas fogonea el conflicto y mencionando el estrecho vínculo entre ambos países, integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas o ALBA. Se habla de intereses económicos en relación a la posible construcción de un segundo canal interoceánico en esa zona, un proyecto planteado desde hace tiempo, aun cuando no existe el menor indicio de que se esté estudiando en firme su concreción. Por otra parte, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, los sentimientos nacionalistas están en alza y se expresan en apoyo a sus respectivos gobiernos e integridades territoriales. Esta reunión de la OEA realmente mató la posibilidad de un diálogo incondicional. La mató. Porque se metieron a establecer ya elementos de condicionamiento. Y nosotros, repito, por principio, no nos estamos retirando de ningún sitio del territorio nicaragüense en zonas fronterizas con el hermano pueblo de Costa Rica y con el hermano pueblo de Honduras, o en zonas marítimas. Nosotros no estamos retirando a nuestra fuerza, ni al ejército, ni a la policía en el combate contra el narcotráfico. No hay. Ahí no hay retirada que valga. Pero está claro que la crisis no tendrá una resolución inmediata. La OEA está dispuesta a insistir para ver si puede recuperar parte de su prestigio perdido en las últimas crisis continentales, enviando a su secretario general, José Miguel Insulza, a visitar ambos países para mediar en la disputa. Pero por ahora, las puertas del diálogo siguen cerradas de ambos lados de la frontera centroamericana. Estaba leyendo una entrevista justamente con Eden Pastora que salió publicada en un diario de Costa Rica, el diario Extra, y él sostenía que en realidad el gobierno de Laura Chinchilla estaba tratando de tapar escándalos internos. Y es interesante porque en Costa Rica dicen que en realidad Daniel Ortega está tratando de tapar toda su maniobra para la reelección. Pero más allá de los argumentos
de uno y otro lado y el conflicto respecto de por dónde pasa exactamente la línea fronteriza, ni ellos se ponen de acuerdo, ni los geógrafos. Acá hay cuestiones bastante complejas, uno obviamente no lo sabe, pero cuando esto se comienza a internacionalizar, ahí ya cobra otra magnitud. Esto se lleva a la OEA, se vota en la OEA, Nicaragua y Venezuela votan en contra del resto, o sea, son los únicos dos que votan en contra de la resolución mayoritaria. Daniel Ortega habla de narcotráfico. Esto ya incorpora otro elemento complejo por todo el tema de cómo se lucha en contra del narcotráfico. Recordemos que Estados Unidos, y esto lo hemos hablado en este programa, tiene un acuerdo militar con el gobierno de Costa Rica justamente para luchar en contra del narcotráfico. Y entonces me extraña que Daniel Ortega esté acusando al gobierno de Costa Rica de no querer luchar en contra del narcotráfico, que recordemos que en su momento, todavía en época del gobierno sandinista, el gobierno sandinista estuvo ligado a operaciones de narcotráfico con tráfico que terminó en Cuba y el caso de los hermanos Ochoa, que fue algo bastante complejo. O sea, el narcotráfico se empieza a colar, se cuela a Estados Unidos y esto va creciendo y uno no sabe dónde termina. Exactamente. Aclaremos que lo que se votó en la OEA es una exhortación a las partes a que retiren cualquier tipo de fuerzas militares para evitar calentar más el clima, diríamos. Sí, por eso señalar a los nicaragüenses. Señalan a Nicaragua, claro, porque Costa Rica por lo menos no tiene fuerzas militares formales o propias, digamos. Por esto se llevó, me parece, el voto también de aquellos que, puestos en una postura pacifista sin tomar partido por uno o por otro, pero votaron en definitiva en contra de Nicaragua. El otro tema es el tema del militarismo, porque Costa Rica se pone en la posición de antimilitaristas porque no tiene fuerzas armadas propias. Lo cierto es que Costa Rica lo que tiene es convenios, acuerdos con Estados Unidos, con Colombia inclusive, que han significado en los últimos tiempos una militarización de hecho del país. Hay dos votaciones que me parece que son clave y son dentro del gobierno de Laura Chinchilla. En julio vota el Congreso con el apoyo de los bloques que están con el oficialismo, es decir, el Partido de la Liberación Nacional, el Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, aprueban un permiso para el atraque y estadía de una fuerza que llaman expedicionaria de Estados Unidos de hasta 7.000 militares en las costas de Costa Rica. Es decir, iban a entrar los ositos de peluche, ¿te acordás? Tal cual, convirtió las costas costarricenses prácticamente en una base de fondeo de la Marina estadounidense, Marina de Guerra estadounidense. Y en octubre, en Colombia, se firma un acuerdo también de colaboración del ejército de Colombia para combatir el narcotráfico. Que además tiene una vieja disputa con Nicaragua por algunas islas y una cuestión marítima que tiene como 200 años. Exacto, y hay un nombre que también es señalado como con mucho significado, que es quien puso Colombia a cargo de estas tareas de colaboración, de cooperación, es el general Rosso José Serrano, a quien se lo vincula con una relación de amistad bastante lejana justamente con Laura Chinchilla, es decir, se conocían antes de que Laura Chinchilla fuera la presidencia. Con lo cual también esto está marcando, como vos decías, cuando esto se internacionaliza y se empieza a ver quiénes están de un lado, el apoyo de México, Perú, Panamá a la posición de Costa Rica, digamos, toda la derecha de la región se alinea con esto, también acá se están... otras cuestiones están apareciendo en la luz en la confrontación. Agreguemos un dato que se mencionaba también en el informe, que es un antiguo proyecto de crear un canal interoceánico en Nicaragua. Recordemos que cuando se crea el canal de Panamá se estudia también la viabilidad de hacerlo en Nicaragua, porque el río San Juan, que viene del Atlántico, va al lago de Nicaragua, y del lago de Nicaragua hasta la costa del Pacífico hay solo 18 kilómetros de tierra. Entonces se han hecho muchos estudios al respecto. Vos fíjate que incluso en la prensa israelí salió un artículo, citando fuentes anónimas, que sostienen que en realidad acá hay un proyecto de Venezuela de apoyar a Nicaragua para construir un canal, y por eso estarían dragando, y que eso recibiría financiamiento de Irán. Y que esto es una luz de alerta a Estados Unidos. Cada vez que aparece Irán en América Latina, inmediatamente Estados Unidos presiona para que ningún país latinoamericano tenga relaciones con el gobierno de la República Islámica de Irán. O sea, se internacionaliza aún más. Sí, bueno, inclusive, digamos, formal u oficialmente,
cada tanto aparece el tema del canal interoceánico nicaragüense, con inclusive las últimas versiones hablan de que Rusia estaría analizando la posibilidad de participar con capitales en el tema, Emiratos Árabes en su momento. No, por eso, estos son oficiales. Si el tema está presente, eso sin ninguna duda, más allá de las especulaciones que pueda hacer uno u otro. Vamos a ver si se reúnen 26-27 de noviembre. También está la reunión de UNASUR en Guyana el 26. Vamos a ver si se trata el tema. Hay una reunión del organismo de defensa militar de toda América, la semana que viene en Bolivia. En Bolivia, claro, a partir de ministro mañana. de Defensa. ¿Hablarán de esos temas? Buena pregunta. Félix. Muchos mensajes tenemos, muchísimos mensajes. Nos dice, bueno, espectacular el reportaje de Amy Goodman. Piden que lo repitamos, por favor, porque dice que algunos lo vieron empezado y que les interesaría poder volver a verlo. Alberto de Lanús dice, ¿qué pasa con UNASUR que no interviene justamente en el conflicto de Costa Rica y Nicaragua? Es lo que pregunta. No es fácil para UNASUR. UNASUR es la Unión de Naciones Suramericanas. Bien. Hay que recordarlo. José de Villa Ballester dice, Estados Unidos emite dólares. ¿Quién controla esos dólares? Pregunta. Vaya a saber, ¿no? Mónica de la Plata dice, en relación a los ajustes, nos mantenemos en el país con tranquilidad. ¿Nos puede afectar el mediano plazo todo lo que está ocurriendo? Dice, en el mediano plazo todo lo que está ocurriendo con las monedas y con las economías en Europa. Déjame decir algo con respecto a la pregunta anterior. Quien debería controlar es la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, y acá se da la paradoja que tantas veces se discute. ¿Es tan independiente o autónoma la Reserva Federal o los bancos centrales de los gobiernos? Bueno, Estados Unidos demuestra que no, y aunque responde fielmente a lo que es la política que se dicta en Washington.